Gracias a Dios. Nos sentimos pues muy honrados con la presencia de nuestro apreciado hermano y amigo, el reverendo doctor William Soto Santiago, el cual pues dejamos inmediatamente con este mensaje para todos nosotros. Con nosotros el doctor William Soto Santiago. Autoridades diplomáticas, políticas, eclesiásticas, señoras y señores, hermanos y hermanas, muy buenos días. Reitero mi agradecimiento al gobierno del Estado de Nuevo León y a su honorable gobernador Natividad González Parás, en la persona del doctor Eduardo Macías, por el reconocimiento que me ha sido otorgado en esta ocasión. Que Dios le bendiga, doctor Eduardo Macías Santos, y también al gobernador de este estado de Nuevo León. Para todos los niños, muchas felicidades en el Día del Niño. En esta ocasión leemos en San Juan capítulo 14, verso 1 en adelante: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y yo os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, y la verdad, y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. ¿Y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré,
para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderlas. Nuestro tema para esta ocasión es una profecía para el fin del tiempo. Esta lectura que tuvimos aquí, donde nos muestra Cristo, en el verso 3, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros estéis también. Él ha prometido aquí venir nuevamente. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Una profecía para el fin del tiempo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. A través del Antiguo y Nuevo Testamento, de lo más que se ha hablado, lo más que se ha anunciado, de lo más que se ha profetizado es de la segunda venida de Cristo. El mismo Jesucristo habló en diferentes formas acerca de la venida del Hijo del Hombre para el día postrero, lo cual es la venida del Señor. Si reunimos todo lo que ha sido hablado acerca de la venida del Señor para este tiempo final, tendríamos un libro. Ahora, el evento más importante prometido para el tiempo final es la segunda venida de Cristo. Y es también el misterio más grande de todos los misterios. A tal grado que el mismo Jesucristo nos habló acerca de la venida del Hijo del Hombre y nos dijo de la siguiente manera en San Marcos, donde nos habla acerca de la venida del Hijo del Hombre. En el capítulo 13 dice, versos 24 en adelante: pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro, o desde un extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola. La higuera es Israel, recuerden eso. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabed que el verano está cerca. Ya Israel está en su tierra como una nación libre y soberana. Ahí tenemos la señal de la higuera a la vista de todas las naciones. También en San Lucas nos dice que veamos la higuera y todos los árboles. O sea, que habrá otros árboles. Vean aquí, en el capítulo 21, verso 29 de San Lucas, verso 29 al 30 dice, también les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan. Y ahora no solamente brota la higuera, que es Israel, sino, dice, cuando ya brotan, viéndolo, o sea, nosotros viendo esos árboles, Israel y otras naciones, sabed por vosotros mismos que el verano
está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. ¿Qué es lo que estará cerca? El reino de Dios. Y ahora continuamos aquí en San Marcos capítulo 13. Sigue diciendo así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y ahora, hablándonos aquí de la venida del Hijo del Hombre, nos dice que nadie sabe el día y la hora, ni aun los ángeles, ni aun el Hijo. O sea, que este es un secreto que solamente Dios lo conoce. No lo había pasado a su Hijo Jesucristo en aquellos días de su ministerio terrenal. Luego que Jesucristo resucitó y fue glorificado, ya Él conocía todo ese misterio. Pero mientras estuvo en su ministerio terrenal, no lo conocía. Ahora, este es el misterio más grande de los cielos y por consiguiente de la tierra también. En Deuteronomio capítulo 29 nos habla algo muy importante. Capítulo 29, verso 29 de Deuteronomio dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Siendo que es un misterio la promesa de la segunda venida de Cristo, ese misterio pertenece ¿a quién? A Dios. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Lo que Dios revela es para los seres humanos. Y por eso se dan a conocer las cosas que Dios ha revelado y las que está revelando en nuestro tiempo también. Ahora, siendo que la venida del Señor es una profecía para el fin del tiempo, veamos aquí en Apocalipsis capítulo 8 lo que sucede. Verso 1 dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Este es séptimo sello en el cielo. Cuando es abierto, abre el misterio de la segunda venida de Cristo. Y hubo silencio en el cielo. Las huestes celestiales se callaron. Silencio como por media hora. Nadie sabía, los ángeles no sabían cuándo sería la venida del Señor. Pero cuando es abierto en el cielo este séptimo sello, queda en conocimiento de todas estas huestes celestiales el misterio de la segunda venida de Cristo. Y es Cristo el ángel fuerte, el cual toma el título de propiedad del libro de los 7 sellos, que es el libro que conocemos como el libro de la vida del Cordero, donde están escritos los nombres de todos los hijos
e hijas de Dios, por los cuales Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Y en el capítulo 5 del Apocalipsis, cuando se pide que una persona se presente, toma ese libro y lo abra en el cielo, no aparecía una persona digna para hacer esa labor. ¿Por qué? Porque todavía Jesucristo estaba en el trono de intercesión como sumo sacerdote, haciendo intercesión por los últimos hijos e hijas de Dios, por los últimos escogidos que faltaban por recibir a Cristo como único y suficiente Salvador, para venir a formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Y por consiguiente, Jesucristo no se podía salir del trono de intercesión, porque quedarían sin ser redimidos esos que tienen sus nombres escritos en el cielo y que estarían viviendo en este tiempo final. O sea, que por causa mía y de quién más, de ustedes también, Jesucristo no podía salir del trono de intercesión, aunque ya el llamado para tomar el título de propiedad del libro de los 7 sellos se había hecho por este personaje que hace ese llamamiento aquí en el cielo. Este es un panorama celestial. Dice Apocalipsis capítulo 5, verso 1 en adelante: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Este es el título de propiedad de los cielos y de la tierra. Es el título de propiedad de la vida eterna. Es el título de propiedad de toda la creación. Este título de propiedad lo tuvo Adán, pero por cuanto pecó Adán y Eva, perdieron ese título de propiedad. Dios lo tomó nuevamente y ha permanecido en la diestra de Dios hasta que una persona en el cielo lo tome y lo abra. Y tiene que ser una persona digna. Y tiene que ser una persona, un hombre, que sea el eslabón entre Dios y la raza humana. Porque el eslabón entre el hombre y la raza animal fue la serpiente antigua que engañó a Eva en el huerto del Edén. Pero ese eslabón fue quitado por la maldición que Dios le echó a la serpiente. Los arqueólogos encuentran esqueletos de seres que vivieron miles y también millones de años, y dicen: esto era el ser humano en aquellos tiempos. El ser humano es joven todavía. El ser humano tiene unos 6.000 años, pero esos esqueletos de seres que son hallados pertenecen a la raza de la serpiente, que es una raza animal y que era la raza animal más cercana al ser humano. Era una raza con cuerpos como el ser humano, hablaba, razonaba. Recuerden que la serpiente le habló a Eva y razonaba. Era lo más cercano a la raza humana. La única diferencia era que no tenía alma, y el ser humano sí tiene alma. Por consiguiente, no era una raza a imagen y semejanza de Dios. La única raza a imagen y semejanza de Dios es la raza humana, el ser humano, porque tiene alma, espíritu y cuerpo. Y lo más importante es el alma. Eso es lo que en realidad es la persona. Por eso es que encontramos también
a Dios manifestado en toda su plenitud en la persona de Jesucristo. Y ahí encontramos a Dios en alma, espíritu y cuerpo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ahora continuamos aquí con el capítulo 5 del Apocalipsis, en donde podemos ver este panorama celestial que corresponde a este tiempo final. Por miles de años ha estado en la diestra de Dios el libro sellado con 7 sellos, que es el título de propiedad de los cielos y de la tierra. Y vi a un ángel fuerte que procuraba gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? O sea que tiene que ser una persona digna, una persona que no haya pecado y que no haya nacido por medio de la unión de un hombre y de una mujer, porque ya viene contaminada esa persona como descendiente de Adán y Eva. Tiene que ser una persona que haya nacido por creación divina. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Vean lo sagrado que es ese libro, y está en la diestra de Dios. Y uno de los ancianos me dijo: ahora vean, Juan lloraba mucho en ese lapso de tiempo desde que escuchó el llamado para que alguien tomara el libro y lo abriera, hasta que escuchó luego la voz de uno de los ancianos. Dice: y uno de los ancianos me dijo: no llores. ¿Por qué Juan lloraba? Porque si no era hallada una persona digna de tomar ese libro y abrirlo, todo regresaría a lo que era antes de la creación. Todo desaparecería. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y ahora, el motivo de consuelo para Juan sería el anuncio de la presencia en el cielo del león de la tribu de Judá, de la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y ahora el anciano le anuncia a Juan un león. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Le está anunciando no un león literal, le está anunciando un hombre que es el león de la tribu de Judá, que es la raíz de David, o sea, el descendiente de David, el heredero al reino de David. Pero cuando Juan mira, ve un león. Ve, en vez de ver un león, buscó para ver un león y vio un cordero. Es que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, es el Mesías príncipe, y el Cordero de Dios es Jesucristo, el Mesías príncipe. Por lo tanto, cuando Juan miró,
vi un cordero como inmolado. Estos símbolos ambos representan a Jesucristo. Y por consiguiente, él ve a Jesucristo como el león, como el Cordero de Dios, ensangrentado. Juan el Bautista, en el capítulo 1 de San Juan, cuando vio a Jesús, versos 29 en adelante, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en esa forma era que Juan el apóstol conocía a Jesús como el Cordero de Dios. Pero ahora Jesucristo da un paso para ser el león de la tribu de Judá, ser el Rey de reyes y Señor de señores, ser el descendiente del rey David, que toma el título de propiedad para hacer la obra de reclamo, reclamar a todos los que él ha redimido con su sangre preciosa, resucitar a los muertos creyentes en él en cuerpos glorificados y reclamar su trono, el trono de David, al cual Jesucristo es el legítimo heredero. Ven aquí las palabras del arcángel Gabriel cuando le apareció a la Virgen María en el capítulo 1, versos 30 en adelante. Dice de San Lucas: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Aquí nos muestra el arcángel Gabriel quién es el heredero al trono de David, el Mesías príncipe que nació a través de la Virgen María. Todo lo que se habla acerca de la venida del reino de Dios, vean, tiene que ver con el Mesías príncipe como el heredero al trono de David. Y ahora el reino de David es el reino que será restaurado, porque ese reino, vean lo que es. Y el trono de David, vamos a ver lo que es, para que podamos comprender la importancia de todas estas profecías que nos hablan acerca de la venida del reino de Dios. En el libro de los Hechos, cuando Cristo ya estaba resucitado y estaba con sus discípulos, le preguntaron: ¿restaurarás tú el reino a Israel? En este tiempo, ¿ve? Ellos están esperando la restauración del reino de Israel, que es la restauración del reino de David. Vean aquí lo que es el reino de David y lo que será la restauración de ese reino. En 1 de Crónicas, capítulo 28, verso 5 en adelante, dice: dice el rey David: y de entre todos mis hijos, porque Dios me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. El reino de Dios es el reino de David, y el trono de ese reino de Dios es el trono de David. Por eso es tan importante el reino de David y el trono de David. La única nación donde Dios estableció su reino y su trono terrenal. Vean, aquí dice: eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono
del reino de Jehová sobre Israel. Y ahora en el capítulo 29, versos 22 en adelante dice: y comieron y bebieron delante de Jehová aquel día con gran gozo, y dieron por segunda vez la investidura del reino a Salomón, hijo de David. Y ante Jehová le ungieron por príncipe y a Sadoc por sacerdote. Y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová, en lugar de David su padre. Y fue prosperado y le obedeció todo Israel. ¿En qué trono se sentó Salomón? Dice: y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová, en lugar de David su padre. El único trono de Dios es en la tierra, es el trono de David, donde estuvo sentado el rey David y luego su hijo, el rey Salomón. En medio del pueblo hebreo fue establecido el reino de Dios y por consiguiente el trono terrenal de Dios. Allí estaba, era el trono de David y luego el trono donde se sentó el rey Salomón. Y a ese trono es que el arcángel Gabriel le dice a María que ese niño que ha de nacer será el heredero al trono de David y por consiguiente el heredero al reino de David. La única ciudad que ha tenido como trono el trono de Dios y como reino, el reino de Dios, ha sido Jerusalén. Por eso es la ciudad eterna. Y ahora, ¿para qué es la segunda venida de Cristo? ¿Y por qué tanto misterio? Es porque el reino de Dios va a ser restaurado en este planeta Tierra. Por esa causa, en San Mateo capítulo 6, verso 10, Jesucristo, enseñando a orar a sus discípulos, les dice que orando pidieran la venida del reino de Dios. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra, o aquí, en la tierra. Porque con la venida del reino, la restauración del reino de Dios en la tierra, Jerusalén tendrá el trono de David restaurado, porque ese es el trono de Dios en la tierra. Y por consiguiente, Israel entrará al nuevo pacto, vivirá en ese reino bajo el nuevo pacto, que es un pacto de paz, en donde vendrá la paz para todo Israel y para todas las naciones. La paz imperecedera. Mientras tanto, las naciones y también Israel busca la paz, pero solamente se podrá hallar la paz temporal que por medio de tratados de gobiernos unos con otros pueden obtener, pueden otorgarle por consiguiente a sus pueblos. Y así es también con Israel. Pero esa paz, aunque es temporal, es buena porque da tranquilidad a los ciudadanos de las naciones que tienen esa paz, aunque es temporal. Para este tiempo final, la humanidad va a lograr una paz, pero temporal. Y en primera de Tesalonicenses capítulo 5, versos 1 en adelante, nos habla
de esa paz que, aunque es buena, no va a durar mucho tiempo. Veamos cómo dice aquí acerca de esta paz. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 1 al 10 dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Por consiguiente, será sorpresivo ese día del Señor. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores la mujer encinta, y no escaparán. Aquí nos muestra que van a lograr una paz. Pero luego dice que cuando digan paz y seguridad, entonces, o sea, después de eso, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Esa destrucción repentina corresponde al tiempo de la gran tribulación, donde los juicios divinos van a caer sobre la raza humana. Y entre esos juicios divinos habrá también una tercera guerra mundial que será atómica, para cumplirse así lo que dice en Malaquías capítulo 4 verso 1 en adelante. Ven aquí esa escritura, nos dice: porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, y aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Viene un día ardiente como un horno. Por consiguiente, la temperatura de este planeta Tierra subirá a unos grados muy altos, y muchas poblaciones van a ser quemadas por lo que estará sucediendo. Y aún el sol calentará tanto en la tierra que quemará muchos territorios con sus habitantes. La ciencia ya sabe que ha estado aumentando la temperatura en el planeta Tierra, y eso seguirá aumentando. Y eso ocasionará también que se derritan los polos, y toda esa nieve va a causar grandes inundaciones, porque entrará a los mares y aumentará el nivel de los mares, y muchas islas y las costas de las diferentes naciones van a desaparecer. Maremotos grandes ocurrirán, que serán los tsunamis que han de venir. Miren aquí en Job, Dios hablándole a Job, miren lo que dice. En el capítulo 38 de Job, dice desde el verso 22 en adelante, dice: ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo, que tengo yo reservados para el tiempo de la angustia, para el día de la guerra y de la batalla? Mire, todo el misterio de los polos congelados, y miren el misterio del granizo y todas estas cosas. Vean, para el tiempo de la ira de Dios, de los juicios divinos siendo derramados sobre la tierra, todo eso va a tener una función. Y ahora dice que será ¿para qué tiempo? Que tengo yo reservados para el tiempo de la angustia, para el día de la guerra y de la batalla.
nos habla aquí de una guerra, de una batalla. Por consiguiente, bajo una tercera guerra mundial, va a desatarse sobre el planeta Tierra un sinnúmero de problemas mayores. Por lo tanto, el que gane estará peor que lo que está en la actualidad. O sea que una tercera guerra mundial no tendría sentido, pero ya está aquí anunciada una destrucción que ha de venir sobre la tierra. Pero con todo eso, por cuanto todas las cosas obran para bien, se va a enderezar en la tierra los grados que tiene de inclinación y todo va a ser preparado para el glorioso reino milenial del Mesías príncipe que ha de venir en este tiempo final. Para los hebreos será la primera venida del Mesías, pero para el cristianismo será la segunda venida del Mesías. Y ahora, esto es una profecía para el fin del tiempo. Para el fin del tiempo, para este tiempo final, también el pueblo hebreo va a ser completado. Ya está Israel como una nación libre y soberana, pero todavía le faltan las tribus perdidas que regresen a Israel. ¿Y dónde van a ser halladas esas tribus perdidas? ¿Y cómo van a ser buscadas? Ese es uno de los misterios correspondientes a este tiempo final. Pero todo es sencillo para Dios. Para el ser humano es que todo es difícil. Para el recogimiento de esas tribus habrá solamente una forma correcta, una forma divina. Dice en el capítulo 27, verso 13 de Isaías: acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto y adorarán a Jehová en el monte santo, en Jerusalén. Vean, es con la gran voz de trompeta, la cual en el Nuevo Testamento es la gran voz de trompeta que sonará. Y no es una trompeta literal, es una voz. Es la voz de Dios hablando a la raza humana por medio de un hombre en este planeta Tierra. Por eso es que en San Mateo capítulo 24 verso 31 dice Jesucristo: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos desde un extremo del cielo hasta el otro, dice en algunos de los evangelios, y en otros dice desde un extremo de la tierra hasta el otro. Y ahora hemos visto que el recogimiento de todos los escogidos de Dios para el día postrero, para el tiempo final, es a través del ministerio de los ángeles del Hijo del Hombre, con el mensaje de la gran voz de trompeta. Por eso es que también en Tesalonicenses capítulo 4, primera Tesalonicenses capítulo 4, versos 15 en adelante dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí nos muestra que esa voz o gran voz de trompeta es la voz de Dios. La voz de Dios hablándole a la raza humana. La voz de Dios llamando y juntando a todos sus escogidos, primeramente los escogidos
de entre los gentiles para formar el grupo de escogidos de la iglesia de Jesucristo del tiempo final. Y luego los escogidos del pueblo hebreo, que son 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu, para lo cual el ministerio de los ángeles del Hijo del Hombre estará manifestado en la tierra. Y esos son los ministerios de los 2 olivos, de los 2 ungidos que están delante de la presencia de Dios, conforme a Zacarías capítulo 4, versos 11 al 14, y Apocalipsis capítulo 11, versos 3 en adelante. Y ahora estos 2 olivos, que son los 2 candeleros que están delante de la presencia de Dios, los 2 ungidos que están delante de la presencia de Dios, son los ministerios de Moisés y Elías, repitiéndose en este tiempo final. Por lo tanto, habrá un hombre en el cual estos ministerios estarán siendo operados por el mismo Dios a través del Espíritu Santo. Y a través de ese hombre estaremos escuchando la voz de Dios, Dios hablando a través de un ser humano en este tiempo final, como lo ha hecho en todo tiempo. Dios ha hablado por medio de hombres, de profetas que Él ha enviado a la tierra, y habló también por medio de su Hijo Jesucristo. Vean, para comprender esto mejor, veamos Zacarías capítulo 7, versos 11 al 12. Dios le habló al pueblo hebreo a través de profetas, dice: pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley, ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. ¿Y cómo era que Dios le hablaba al pueblo? Por medio de su Espíritu Santo, a través de los profetas. El ángel de Jehová es el Espíritu Santo. Es en ese ángel es que Dios ha estado todo el tiempo manifestado, y a través del cual creó los cielos y la tierra. Ese es el verbo que era con Dios y era Dios, porque Dios estaba, está y estará eternamente en él. Y ese es el cuerpo angelical de Jesucristo. Y luego se hizo carne y habitó en medio de la raza humana. El verbo se hizo carne. San Juan capítulo 1, verso 14. Por eso es que Jesucristo es la persona más importante y más grande que ha pisado este planeta Tierra, porque Él es el ángel del pacto, el ángel de Jehová, que se hizo carne y habitó en medio de la raza humana. Y de esto da testimonio Malaquías en el capítulo 3, verso 1, donde dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Ese mensajero fue Juan el Bautista. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién vendría después de Juan el Bautista? El Señor, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El ángel del pacto, el ángel de Jehová. ¿Cómo vendría? En carne humana, en ese cuerpo que nació de la Virgen María y que creció y que comenzó su ministerio cuando tenía cerca de 30 años. Por eso Jesús podía decir: yo no hago nada de mí mismo, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y no hablaba nada de sí mismo, sino que era el Padre el que hablaba a través de Él. Dios, por medio de su Espíritu Santo, Dios por medio del ángel de Jehová, del ángel del pacto que estaba dentro de aquel cuerpo de carne, hablaba al pueblo hebreo. Y era el que hacía también todas las obras, todos los milagros. En Jesucristo estaba la plenitud de la divinidad, la plenitud de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es la primera ocasión en que en un hombre es vista
la plenitud de la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, manifestados en medio del pueblo hebreo. Por eso es que Jesús decía: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es que el cuerpo de carne, el templo humano de Dios, el cuerpo de carne donde Dios habitaba en toda su plenitud, era Jesús. Así como el ser humano es también un misterio, y algunas personas no se han dado cuenta, pero el ser humano necesita conocer su misterio, que es alma, espíritu y cuerpo. El cuerpo tiene 5 sentidos para comunicarse aquí en la tierra. El espíritu tiene 5 sentidos para comunicarse en el mundo espiritual. Y el alma tiene solamente un solo sentido, que es el libre albedrío, con el cual o cree o duda, o cree a Dios y su palabra, o duda de Dios y de su palabra. Para creer en Jesucristo y recibirlo como Salvador, o duda, no cree, y entonces pierde la bendición de la salvación y vida eterna. El ser humano es un misterio de por sí, así como Dios es un misterio para la raza humana. Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Por lo tanto, si encontramos el misterio del ser humano como alma, espíritu y cuerpo, también encontraremos el misterio de Dios como alma, espíritu y cuerpo. Porque si Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, entonces tenemos que encontrar la imagen del ser humano y la semejanza del ser humano. La imagen del ser humano es su espíritu, su cuerpo espiritual, y la semejanza del ser humano es su cuerpo físico. Y ahora encontremos la imagen de Dios y la semejanza de Dios. Si la encontramos, hemos entonces obtenido el conocimiento del misterio de Dios. El apóstol Pablo, el conocedor más grande del misterio de Dios, nos dice de la siguiente manera en Colosenses capítulo 1, verso 15, dice, hablando de Jesucristo, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y ahora nos dice San Pablo que Jesucristo es la imagen del Dios viviente. En Hebreos capítulo 1, verso 1 al 3 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. ¿Cómo Dios hizo el universo? Por medio de su Hijo Jesucristo. Pero algunas personas dirán: pero si Jesucristo no estaba, no había nacido todavía cuando Dios creó el universo. Veamos a ver. Dice: a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El heredero de toda la creación, ¿quién es? Jesucristo. ¿Por medio de quién Dios creó el universo? Por medio de Jesucristo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder,
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y ahora, ¿cómo fue posible que Dios creara el universo a través de Jesucristo si todavía Jesús no había nacido? Esto es lo más sencillo que hay para comprender. En San Juan capítulo 8, versos 56 al 58, dice Jesús hablando: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Cómo podía ser posible que un hombre de carne estuviera diciendo que él era antes que Abraham? En su cuerpo de carne, Jesucristo todavía no estaba. Pero el que le apareció a Abraham como Melquisedec y le apareció a Abraham como Elohim, con dos ángeles que eran Gabriel y Miguel, el día antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, ahí en el capítulo 18 del Génesis, era nada menos que Dios en su cuerpo angelical, y su cuerpo angelical es el cuerpo angelical de Jesucristo. Tan simple como eso. Y él dice: antes que Abraham fuese, yo soy. O sea que no solamente en aquellos días, sino antes de Abraham. En el tiempo de Noé, el que le dio las noticias del diluvio que vendría sobre la raza humana fue Dios por medio de Jesucristo en su cuerpo angelical. Jesucristo en su cuerpo angelical. Entonces, ¿quién es? En el Éxodo capítulo 22 o capítulo 23, versos 20 en adelante, dice: he aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. ¿Dónde está el nombre de Dios? En su ángel. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren, porque mi ángel irá delante de ti. ¿Quién es ese ángel? Es Jesucristo en su cuerpo angelical. Y en ese ángel habita Dios y habitará eternamente. ¿Ven? Les había leído en Malaquías capítulo 3: y vendrá su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. ¿Ven? El ángel del pacto, que es la imagen del Dios viviente, el cuerpo angelical de Dios, el cual es Cristo en su cuerpo angelical. Y ahora hemos visto entonces que nuestro amado Señor Jesucristo es más grande de lo que algunas personas se imaginan. Era nada menos que Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Isaías capítulo 7, verso 14. El Dios creador de los cielos y de la tierra, el eterno, estando con su ángel, su cuerpo angelical, su imagen, apareció a muchas personas. Por ejemplo, le apareció a Manoa y le dio la noticia que tendría un hijo, él y su esposa, y ese hijo fue Sansón. Manoa dijo, cuando le ofreció el sacrificio, la ofrenda, y vio que el ángel subió en una llama de fuego, dijo a su esposa: hemos de morir, porque hemos visto a Dios cara a cara. Su esposa le dijo: no vamos a morir, porque nos ha dicho que vamos a tener un hijo.
por lo tanto no vamos a morir. Lo consoló. Es que la Escritura dice que Dios le dijo a Moisés: no me verá hombre y vivirá. Y siempre que las personas veían al ángel de Jehová, al ángel de Dios, estaban viendo a Dios. Cuando le apareció a Moisés, el ángel de Jehová en el capítulo 3 del Éxodo le dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Cómo puede ser posible que un ángel diga que él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Es que ese ángel es la imagen del Dios viviente, es el cuerpo angelical donde Dios habita y habitará eternamente, y a través del cual creó todas las cosas. Vean aquí cuando le habló Moisés a Dios y Dios le contestó en el capítulo 33, versos 18 al 23 del Éxodo. Dice: entonces dijo, o sea Moisés, entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió Dios, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Por eso tenía temor Manoah, porque había visto a Dios cara a cara. Sigue diciendo: y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Y ahora va a ver las espaldas de Dios, Moisés, cuando Dios pase delante de él. Y cuando pasó, lo que vio fue a un hombre. ¿Qué pasó? A un hombre angelical, el ángel de Jehová, el ángel del pacto, al cual otros hombres de Dios también habían visto. También encontramos que Moisés no murió cuando vio pasar a Dios. Ahora, veamos también el caso de Jacob en el capítulo 32 del Génesis, donde nos habla de su experiencia con Dios. Dice, capítulo 32, verso 22, 23 en adelante, dice: aquí hizo pasar a sus esposas y sus hijos. Y luego en el verso 24 dice así: se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Para lo que todo ser humano se agarra de Dios es para que Dios lo bendiga. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y ahora Jacob dice que vio a Dios cara a cara cuando vio al ángel de Dios, al ángel de Jehová, y se agarró de él y no lo soltó hasta que no lo bendijo. Y ahora, ¿cómo puede ser posible que Dios diga que no beberá hombre vivirá
y estos hombres digan que vieron a Dios y no murieron? Esto es muy sencillo también. En San Juan capítulo 1 nos dice, capítulo 1, verso 18 dice: a Dios nadie le vio jamás. Y ahora, aparentemente, lo que San Juan está diciendo aquí echa por el piso todo lo que estos hombres de Dios dijeron en el Antiguo Testamento, de que vieron a Dios cara a cara. Pero la Escritura no se contradice, no hay ninguna contradicción. Dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El unigénito Hijo de Dios, Jesucristo, el cual está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por lo tanto, las personas que dijeron que vieron a Dios, vieron la imagen de Dios, el cuerpo angelical de Dios, que es el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el cual es Jesucristo en su cuerpo angelical. Tan sencillo como eso. Y luego podemos comprender por qué el ángel de Jehová, el ángel del pacto, dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque es el ángel, el cuerpo angelical de Dios, donde habita Dios. Esa es la imagen del Dios viviente. Y ahora, cuando se hace carne, el cuerpo de carne llamado Jesús es la semejanza física de Dios. Por eso Jesús podía decir: el Padre y yo, una cosa somos. Y por eso podía decir: el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y ahí tenemos a Dios en alma, espíritu y cuerpo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y podemos ver entonces al ser humano, que fue hecho a imagen y semejanza de Dios, cuando vemos a Dios hecho carne en la persona de Jesucristo. Ahí tenemos a Dios en alma, espíritu y cuerpo, y el ser humano lo vemos en alma, espíritu y cuerpo. Lo que es como el ser humano es Dios, y lo que es como Dios es el ser humano. Los animales están a un nivel más bajo. Por lo tanto, el ser humano es la corona de la creación. Y por eso el eslabón entre Dios y el ser humano es Jesucristo. Emmanuel, Dios con nosotros. Dios se fusionó en la raza humana a través del cuerpo de Jesucristo, para bendecir al ser humano que fue creado por Dios y restaurarlo a la vida eterna, para que pueda estar en un Edén, que será el reino milenial del Mesías, y luego vivir eternamente con Dios. Dios estará en su cuerpo angelical y en su cuerpo físico glorificado, que es el cuerpo glorificado de Jesucristo. Dios estará en forma visible a través de Jesucristo en medio de su pueblo, en medio de su iglesia y en medio del pueblo hebreo, en el reino milenial y por toda la eternidad. Y nosotros estaremos en cuerpos eternos, inmortales, incorruptibles y glorificados, como el cuerpo glorificado de Jesucristo. Y ahí, en ese cuerpo glorificado, cuando lo obtengamos, obtendremos la inmortalidad física y la juventud eterna, y la felicidad y la paz eterna que Él ha prometido para todos los creyentes en Jesucristo, nuestro Salvador.
De esa paz es que yo le hablo a gentiles y hebreos. Y muestro que esa paz no puede ser conseguida por medio de tratados humanos, sino por medio de Jesucristo nuestro Salvador, enviado para establecer un nuevo pacto en el cual la paz imperecedera de Dios es otorgada al ser humano. Por eso Jesucristo decía: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. El mundo la da por medio de tratados humanos que luego se rompen y surgen las guerras y desaparece la paz. Pero la paz que Cristo da es la paz de Dios bajo el nuevo pacto. Y esa paz está acá en el corazón de cada creyente en Cristo. Y en el reino del Mesías habrá paz para todos los que vivirán en ese reino. Habrá paz para el pueblo hebreo, para Israel, y habrá paz para todas las naciones que entrarán a este reino. Y Jerusalén entonces tendrá su nombre, Jerusalén, conforme a lo que tendrá la paz, la ciudad de paz. Jerusalén, la ciudad de donde saldrá la paz para todos los judíos y para todas las naciones. Será la paz bajo el nuevo pacto que Dios ha prometido establecer con la casa de Israel y con la casa de Judá. La casa de Israel fue esparcida por todas las naciones, o sea, el reino del norte, compuesto por las 10 tribus del norte, que le fueron dadas a Jeroboam, un descendiente de Efraín y por consiguiente descendiente de José. Y esas 10 tribus serán restauradas para el establecimiento del reino de Dios en la tierra, en medio del pueblo hebreo y sobre todas las naciones. Porque ese reino no será solamente para Israel, sino para todas las naciones. E Israel y todas las naciones tendrán un solo rey, un solo pastor, un descendiente del rey David, que será el Mesías príncipe, que le traerá la paz a Israel y a todas las naciones. Por lo tanto, esta profecía de la segunda venida de Cristo, que es para el tiempo del fin, para este tiempo final, de un momento a otro va a ser cumplida en toda su plenitud. Ya hemos visto la higuera Israel, hemos visto los demás árboles, otras naciones, siendo establecidas como naciones libres y soberanas. Hemos estado viendo también las señales en el cielo y en la tierra. Hemos estado viendo todas las señales que Jesucristo dio para que estemos con nuestros ojos espirituales abiertos, esperando la venida del Señor y todo lo que Él hará en su venida. Ven aquí en San Lucas capítulo 21, versos 27 al 28, dice: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. ¿Qué es nuestra redención? Nuestra redención, de la cual hablo aquí, es la redención del cuerpo, la adopción como hijos de Dios físicamente, lo cual será nuestra transformación para los que vivimos, y la resurrección de los muertos en Cristo en cuerpos glorificados. Por eso San Pablo en Efesios capítulo 4 verso 30 dice a todos los creyentes en Cristo de la siguiente manera:
y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Primero, la persona escucha la predicación del Evangelio de Cristo, nace la fe de Cristo en su alma, cree en Cristo de todo corazón y lo recibe como su único y suficiente Salvador, dando testimonio público de su fe en Cristo y entregando su vida a Cristo en alma, espíritu y cuerpo, y arrepentido de sus pecados pide perdón a Cristo por sus pecados. Cristo lo perdona y con su sangre lo limpia de todo pecado. Es bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego, y produce en la persona el nuevo nacimiento. La persona obtiene un cuerpo angelical de la sexta dimensión, del paraíso. Un cuerpo angelical es un espíritu de otra dimensión, porque un espíritu es un cuerpo, pero de otra dimensión. El espíritu del ser humano es un cuerpo de otra dimensión. Y el espíritu de Dios es el ángel del pacto, el ángel de Jehová, un cuerpo de otra dimensión. Y ahora vean a San Pedro el día de Pentecostés predicando en el capítulo 12, versos 36 en adelante, cuando dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Él es el Señor. Por eso llamamos a Jesús Señor Jesús Cristo, porque Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Toda persona que quiere recibir el don del Espíritu Santo necesita escuchar la predicación del Evangelio de Cristo, nacer en la fe de Cristo en su alma y recibir a Cristo como Salvador, y ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, arrepentido de sus pecados. Y Cristo con su sangre lo limpia de todo pecado, y luego lo bautiza con Espíritu Santo y fuego, y produce en la persona el nuevo nacimiento. Y entra, por consiguiente, al reino de Dios. Nace a una nueva vida. Nace a la vida eterna con Cristo en su reino eterno. Así como para estar nosotros existiendo en esta tierra, en esta dimensión terrenal, todos tuvimos que nacer. El que no nació no vive, no ha vivido o no vive en esta tierra. Todos los que han vivido en esta tierra han nacido en esta tierra a través de sus padres terrenales. Y ahora Cristo dice a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. San Juan capítulo 3, versos 1 al 6. Este nuevo nacimiento es nacer del agua, es nacer de la predicación del Evangelio de Cristo, en donde nace la fe de Cristo en su alma y lo recibe como único y suficiente Salvador, al escuchar la historia de la primera venida de Cristo y su muerte en la cruz del Calvario como el sacrificio de expiación por sus pecados. Y nacer del Espíritu es recibir el Espíritu Santo, en donde la persona obtiene un espíritu o cuerpo angelical de otra dimensión, de la dimensión del ángel del pacto, del ángel de Jehová, de esa dimensión de los ángeles, y la persona ha quedado sellada en el reino de Cristo con vida eterna. Ya no se puede perder. Vivirá eternamente en el reino de Cristo. Por eso es tan importante que las personas escuchen la predicación del Evangelio de Cristo. Hay una meta: que las personas reciban a Cristo, sean bautizados en agua en su nombre y reciban el Espíritu de Cristo y obtengan el nuevo nacimiento. Sigue diciendo San Pedro: porque para vosotros
es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Como 3,000 personas creyeron y fueron bautizadas ese mismo día, y Cristo los bautizó con Espíritu Santo y fuego, y produjo en ellos el nuevo nacimiento, y así fueron añadidos a la iglesia del Señor Jesucristo. Así entraron al reino de Dios que está en la esfera espiritual. Han entrado a la iglesia del Señor Jesucristo, a la casa de Dios. Han nacido de nuevo, han nacido a una nueva vida y en un nuevo reino, a la vida eterna, en el único reino que tiene vida eterna, que es el reino de Dios, el cual es el reino de Jesucristo nuestro Salvador. Reino que va a ser establecido físicamente en este planeta Tierra. Y ahí estaremos nosotros como reyes, como sacerdotes y como jueces, reinando, gobernando con el Mesías príncipe, el cual para el pueblo hebreo será un hombre que aparecerá en este tiempo, y para el cristianismo, nuestro amado Señor Jesucristo. En el cumplimiento de la profecía correspondiente al fin del tiempo, que es la profecía de la segunda venida de Cristo. Para el pueblo hebreo será la primera venida para ellos, pero ya la primera venida sucedió 2,000 años atrás, y tenía que ser de esa forma, que el pueblo hebreo estuviera ciego a la primera venida de Cristo, para que pudiera ser efectuado el sacrificio de expiación por nuestros pecados, y así hebreos y gentiles tener un sacrificio de expiación por nuestros pecados, que es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, el cual yo recibí, y fui restaurado y fui reconciliado con Dios, y fui restaurado a la vida eterna. Todos los que son restaurados a la vida eterna son restaurados en la esfera espiritual, y ya su alma tiene vida eterna. Y luego viene la restauración física a la vida eterna, que será nuestra transformación para tener un cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, el cual yo estoy esperando y espero obtener sin ver muerte, porque la profecía para el fin del tiempo está muy cerca para ser cumplida. Por lo tanto, con este cuerpo que yo tengo, sé que puedo esperar el cumplimiento de esta profecía para recibir mi transformación y obtener ese cuerpo eterno y glorificado. ¿Y quién más? Cada uno de ustedes también. Porque la misma bendición que Él tiene para mí, la tiene para ustedes también. Los muertos en Cristo, los muertos creyentes en Cristo, van a resucitar en cuerpos glorificados y van a estar con nosotros nuevamente, pero jovencitos. Por lo tanto, si alguno tiene familiares creyentes en Cristo que murieron físicamente, cuando regresen, recuerden, no estén esperando ver un ancianito o una ancianita. Estén esperando ver a un joven o a una joven con apariencia de 18 a 21 años de edad. Así será el cuerpo glorificado que Jesucristo va a dar a los que va a resucitar y a los que van a ser transformados estando vivos. Yo necesito un cuerpo nuevo para poder vivir físicamente por toda la eternidad. Y si le enviamos un mensaje a nuestro Dios,
lo enviamos en el nombre del Señor Jesucristo y sería un SOS que pronto se cumpla la segunda venida de Cristo y resuciten los muertos en Cristo en cuerpos glorificados y seamos todos transformados los que vivimos. Necesitamos ser transformados pronto, porque si no, continuaremos poniéndonos más avanzados en edad y lo que se da por viejo se envejece y está cerca a morir. Pero no queremos morir sino ser transformados. San Pablo decía: prefiero continuar viviendo para beneficio de ustedes, aunque morir. Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque la persona descansa de los trabajos terrenales y va al paraíso donde están los apóstoles y todos los creyentes de otras edades, allá donde no tienen que trabajar como se trabaja acá, y en donde no hay noche, y en donde no hay que comer, no hay que trabajar tampoco, pero aquí en la tierra es donde está la acción del programa de Dios, donde se está realizando el programa correspondiente al día posterior. Por lo tanto, aunque morir físicamente es ganancia y se está en el paraíso, con todo y eso yo prefiero permanecer con ustedes trabajando en la obra de Cristo hasta que se complete la iglesia del Señor Jesucristo. Prefiero esperar mi transformación estando vivo. Y eso lo deseo de todo corazón para mí, y quien más lo desea, también lo deseo para ustedes. Y en el cumplimiento de la profecía para el tiempo final o para el fin del tiempo, vamos a ser transformados, porque para eso es la segunda venida de Cristo, para hacer su obra de reclamo, resucitar a los muertos creyentes en Él en cuerpos glorificados y transformar a todos los creyentes en Él que estarán vivos en ese momento, y para llamar y juntar 144,000 judíos y llevarnos con Él a la cena de las bodas del Cordero del cielo, a la fiesta más grande que se haya efectuado en el cielo en tiempo alguno. Será la fiesta más grande del universo. Y a esa fiesta, llamada la cena de las bodas del Cordero, yo fui invitado y acepté la invitación. ¿Y qué más? Cada uno de ustedes también. Por lo tanto, vamos a estar allí en esa gran cena de las bodas del Cordero y luego regresaremos a la tierra con Cristo para el glorioso reino milenial, para el establecimiento de este reino de Dios, que será la restauración del reino de David, en donde Cristo tomará el trono de David y se sentará sobre él y reinará sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones, y traerá la paz para Israel y para todas las naciones. Por lo tanto, la profecía para el tiempo del fin o para el fin del tiempo traerá un cambio para Israel y para todas las naciones. Traerá un cambio muy grande. Eso será un fenómeno sociológico para la humanidad. Por lo tanto, queremos que la profecía para el fin del tiempo sea cumplida lo más pronto posible. Ese es el deseo de mi alma y el de quién más, de cada uno de ustedes también. ¿Por qué no se ha cumplido la profecía de la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros que vivimos? Porque todavía Cristo está llamando a los escogidos últimos que faltan para completar su iglesia. Porque un escogido tiene su nombre escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, y no se puede perder. Él lo tiene
que llamar. Él tiene que redimirlo. Él tiene que perdonarlo y con su sangre limpiarlo de todo pecado. Por eso Él está en el cielo como sumo sacerdote, haciendo intercesión todavía por los que faltan por ser redimidos, por escuchar la predicación del Evangelio de Cristo y recibir a Cristo como único y suficiente Salvador. Ya yo lo recibí como mi único y suficiente Salvador. Y por consiguiente, Él me perdonó y con su sangre me limpió de todo pecado. Fui bautizado en agua en su nombre y Él me bautizó con Espíritu Santo y fuego y produjo en mí el nuevo nacimiento. Nací en su reino y por consiguiente nací a la vida eterna. Él dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tan simple como eso. Ya yo escuché la predicación del Evangelio de Cristo, creí y fui bautizado en su nombre y recibí su Espíritu. Y Él me dio la vida eterna. ¿Y a quién más? ¿Y quién más? Cada uno de ustedes también. Si hay alguna persona que todavía no ha recibido a Cristo como Salvador y nació la fe de Cristo en su alma al escuchar la predicación del Evangelio de Cristo, puede pasar acá a la frente para dar testimonio público de su fe en Cristo y recibirlo como único y suficiente Salvador. Y así entregar su vida en alma, espíritu y cuerpo a Jesucristo para que Él le dé la salvación y vida eterna. Y así usted tenga asegurado su futuro eterno con Jesucristo y reino eterno. Hemos visto que Jesucristo no es cualquier persona que apareció en este planeta Tierra. Es nada menos que el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el ángel de Dios, que se hizo carne y habitó en medio de la raza humana. Es nada menos que la imagen y semejanza de Dios. Es nada menos que el cuerpo angelical y el cuerpo físico glorificado donde Dios habita. Por lo tanto, Jesucristo es la persona más importante que ha pisado este planeta Tierra. Y es un privilegio y una bendición recibirlo como nuestro único y suficiente Salvador. Si una persona recibe la visita del presidente de su nación, llega a su ciudad y le dicen: él va a llegar a tu hogar, la persona se siente muy honrada, muy privilegiada y le dice: bienvenido. Le da la bienvenida a su presidente para que entre a su casa. Y nosotros le damos la bienvenida al Rey de Reyes y Señor de Señores, del Rey de los cielos y de la tierra, el cual viene directamente a nuestra casa terrenal, viene directamente para entrar a nuestra alma y habitar acá en lo profundo de nuestro corazón. Al recibir a Cristo como Salvador, le estamos dando la bienvenida a Jesucristo acá en nuestra alma, para que habite en nuestra alma y nos traiga todas las bendiciones del cielo, la salvación y vida eterna. Si usted no ha asegurado su futuro eterno con Cristo, usted no tiene esperanza de vivir eternamente. Usted no tiene futuro. Pero el que ha recibido a Cristo como Salvador tiene futuro. Tiene su futuro asegurado con Cristo en su reino eterno, que es el único reino que va a existir por toda la eternidad. Dios tiene mucho pueblo en esta ciudad. Dios tiene mucho pueblo en los Estados Unidos mexicanos y los está llamando en este tiempo. Porque este es el tiempo en donde, luego de llamar a los últimos escogidos que faltan por ser llamados y juntados y redimidos, luego Cristo cumplirá
la profecía correspondiente al fin del tiempo, que es su segunda venida. Pueden continuar viniendo los pies de Cristo, los que faltan por venir, que están aquí presentes y los que están a través del satélite y a través de internet. Ustedes que están a través del satélite Amazonas, en el canal del Mensajero de la Paz, pueden continuar viniendo los pies de Cristo, y los que están también a través de internet, en diferentes iglesias y diferentes auditorios, pueden continuar viniendo los pies de Cristo en estos momentos. Cristo les está llamando, y la Escritura dice en Hebreos capítulo 3, verso 7 y Hebreos capítulo 4, verso 7, si oyes hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No se puede endurecer el corazón, sino abrir el corazón y decirle a Cristo: Señor Jesucristo, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Entra a mi corazón. Te doy la bienvenida acá, a mi corazón. Este es el lugar para Dios morar en cada ser humano, el corazón, el alma. Y Él mora en el corazón del ser humano, que le da la bienvenida, recibiéndolo como su único y suficiente Salvador. Todavía vienen más personas de camino que han escuchado la predicación del Evangelio de Cristo y han nacido la fe de Cristo en su alma, y vienen para dar testimonio público de su fe en Cristo, recibiendo a Cristo como único y suficiente Salvador. Pueden continuar viniendo a los pies de Cristo. Ustedes están aquí presentes, y también los que están a través de internet o del satélite, escuchando la predicación del Evangelio de Jesucristo, porque el nombre de ustedes está escrito en el cielo, en el libro de la vida, y usted no lo sabía. Pero Dios, por medio de su Espíritu Santo, les ha traído para escuchar la predicación del Evangelio de Cristo, para que nazca la fe de Cristo en su alma, para darles la fe de Cristo, para que ustedes crean en Cristo de todo corazón y lo reciban como único y suficiente Salvador. Ese es el programa de Dios para con ustedes. Él nos ha mandado vivir a este planeta Tierra para que seamos rociados con la sangre de Jesucristo y seamos limpios de todo pecado, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. 1 de Juan capítulo 1 verso 7 y 1 de Juan capítulo 1 verso 2. Por lo tanto, el propósito de nuestra existencia en la tierra es para recibir a Cristo como único y suficiente Salvador, para obtener el nuevo nacimiento, para obtener la salvación y vida eterna. El propósito de su primera venida fue para morir por nosotros en la cruz del Calvario. El mismo Jesucristo dijo en San Lucas capítulo 19 verso 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea que vino a buscarme a mí y a salvarme a mí. ¿Y a quién más? A cada uno de ustedes también. Por lo tanto, todos necesitamos a Jesucristo. Todos necesitamos recibir la vida eterna, y la vida eterna la tiene Jesucristo para nosotros. La exclusividad de la vida eterna Dios la ha dado a Jesucristo. Por eso Él dice que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo, o sea, en Jesucristo.
Por eso recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, para que Él nos dé la vida eterna. Nadie puede llegar a Dios a menos que no sea a través de Jesucristo. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No hay otra forma de llegar a Dios, y por consiguiente no hay otra forma de llegar a la vida eterna sino a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Él es el que nos reconcilia con Dios, porque Él es nuestro pariente redentor. Él es el eslabón entre Dios y el ser humano. Él es nuestro sumo sacerdote en el cielo. Él es nuestro intercesor. Él es nuestro abogado. Si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a su Hijo Jesucristo, a Jesucristo el Hijo de Dios. Por lo tanto, todo ser humano necesita a Jesucristo. Todo ser humano necesita recibir a Cristo como único y suficiente Salvador, para que Él lo reciba, lo perdone y con su sangre lo limpie de todo pecado, sea bautizado en agua en su nombre, y Jesucristo lo bautice con Espíritu Santo y fuego, y produzca el nuevo nacimiento en la persona. Y así la persona reciba la vida eterna. Así la persona entre al reino de Dios y tenga asegurado su futuro eterno con Jesucristo en su reino eterno. Si muere físicamente, resucitará en un cuerpo glorificado, joven y eterno, para nunca más morir, para vivir con Cristo en su reino eterno. Pueden continuar viniendo las personas que faltan por venir. Vamos a estar puestos en pie. En los demás países también pueden continuar viniendo a los pies de Cristo todos los que faltan por venir, para que queden incluidos en esta oración que estaré haciendo. Vamos a estar puestos en pie para orar por las personas que han venido a los pies de Cristo. Si falta alguna persona de los que están aquí presentes, puede venir a los pies de Cristo en otras naciones, los que están a través de internet o de los satélites o de algún otro medio de comunicación, pueden continuar viniendo a los pies de Cristo para que queden incluidos en esta oración que estaré haciendo. Y los niños de 10 años en adelante también pueden venir a los pies de Cristo. Vamos ya a orar por las personas que faltan, por las personas que han venido a los pies de Cristo. Si falta alguno por venir, venga para que quede incluido en esta oración. Todavía vienen algunas personas de camino, por eso estamos esperando unos segundos hasta que lleguen. En las demás naciones pueden continuar viniendo los que faltan por venir, para que queden incluidos en esta oración. Todavía continúan viniendo más personas. Es que Dios tiene mucho pueblo, muchos hijos e hijas en esta ciudad y en todos los Estados Unidos mexicanos, y los está llamando en estos momentos, en este tiempo final. Y también en las demás naciones nos está llamando. Este es el tiempo en que Jesucristo completará su iglesia con sus últimos escogidos, que son llamados y juntados en este tiempo final. Todavía continúan viniendo más personas. Es que Cristo tiene mucho pueblo y están entrando al reino de Cristo muchos mexicanos. Se está llenando de mexicanos el reino de Cristo, y de latinoamericanos que están recibiendo a Cristo en estos momentos
y de norteamericanos, y también de africanos, y también de canadienses, y también de japoneses, porque Cristo está llamando y juntando sus últimos hijos que el Padre le dio para que les dé vida eterna. Todos los que están al alcance de mi voz tienen el llamado de parte de Cristo para venir a los pies de Jesucristo. Pueden continuar viniendo en estos momentos para que Cristo los reciba en su reino. Estamos en el tiempo en que Él está llamando y juntando a sus escogidos con gran voz de trompeta, con el mensaje de la gran voz de trompeta del Evangelio de la gracia y del Evangelio del reino. Por lo tanto, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Él te está llamando para darte la vida eterna. Él te está llamando, ¿por qué? Porque tú eres un hijo o una hija de Dios. Eres una oveja de las ovejas que el Padre le dio a Jesucristo para que las buscara, las llamara y les diera vida eterna. Eres un hijo o una hija de Dios y no lo sabías, pero Él te está llamando para darte la salvación y vida eterna. Todavía veo que vienen más personas caminando. Vamos a dar unos segundos en lo que llegan y ya oraremos por todos ustedes que han venido para dar testimonio público de vuestra fe en Cristo. Vamos a levantar nuestras manos al cielo. Si todavía hay alguna persona que ha sido tímida y le ha dado timidez o vergüenza de venir a la frente para recibir a Cristo, para recibir a Cristo y recibir la vida eterna, usted no puede ser tímido, porque usted desea vivir eternamente. Y la única forma es recibiendo a Cristo como único y suficiente Salvador. No hay otra forma para obtener la vida eterna. Vamos a levantar nuestras manos al cielo, a Cristo, para presentarlos a ustedes, a Dios, para que Él les reciba en tu reino. Todos con nuestras manos levantadas al cielo, los que están aquí presentes y los que están a través del satélite o de internet o de algún otro medio de comunicación. Y nuestros ojos cerrados, y repitan conmigo esta oración, los que han venido a los pies de Cristo para recibirlo como único y suficiente Salvador, para así dar testimonio público de vuestra fe en Cristo. Repitan conmigo esta oración, los aquí presentes y los que están en otras naciones. Señor Jesucristo, ha nacido tu fe en mi corazón al escuchar la predicación de tu Evangelio. Creo en tu primera venida. Creo en tu muerte en la cruz del Calvario como el único sacrificio de expiación por mis pecados. Creo en tu nombre como el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Doy testimonio público de mi fe en ti, reconociendo que soy pecador y necesito un Salvador. Reconozco que tú eres mi único y suficiente Salvador, y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Salva mi alma. Me entrego a ti en alma, espíritu y cuerpo. Perdona mis pecados y con tu sangre límpiame de todo pecado. Y bautízame con Espíritu Santo y fuego, luego que yo sea bautizado en agua en tu nombre. Y sea producido en mí el nuevo nacimiento. Quiero nacer en tu reino eterno a la vida eterna.
En tus manos encomiendo mi alma. Sálvame, Señor, te lo ruego en tu nombre eterno y glorioso, Señor Jesucristo. Amén y amén. Y con nuestras manos levantadas al cielo, todos decimos: la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Amén y amén. Cristo les ha recibido en su reino, ha perdonado vuestros pecados y con su sangre les ha limpiado de todo pecado. Porque ustedes escucharon la predicación del Evangelio de Cristo y lo recibieron como único y suficiente Salvador. Él dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tan simple como eso. Usted me dirá: yo escuché la predicación del Evangelio de Cristo, nació la fe de Cristo en mi alma y lo recibí como mi único y suficiente Salvador. Y ahora quiero ser bautizado en agua en su nombre, porque Él dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Quiero ser bautizado en agua en su nombre lo más pronto posible, me dirán ustedes. Y me preguntarán: ¿cuándo me pueden bautizar? Por cuanto ustedes han creído en Cristo de todo corazón, bien pueden ser bautizados en agua en estos momentos en el nombre del Señor Jesucristo. Y que Jesucristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzcan ustedes el nuevo nacimiento. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y a vuestros familiares, Cristo los traiga a sus pies y les dé la salvación y vida eterna, para que estén con ustedes en el reino de Cristo, viviendo por toda la eternidad. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y ahora, bien pueden ser bautizados en agua. Pregunto al reverendo Epifanio si hay agua, hay bautisterios, hay ropas bautismales también, hay vestidores de ropa, lugar donde colocarse las ropas bautismales, hay ropas bautismales también, hay personas que les ayudarán a llevar los vestidores de ropa y hay ministros que les bautizarán en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Por lo tanto, bien pueden ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Bien pueden ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de una profecía para el fin del tiempo, que es la segunda venida de Cristo, la profecía para ser cumplida en el fin del tiempo, para ser cumplida en este tiempo final en el cual nosotros vivimos. Y será cumplida cuando se complete la iglesia del Señor, cuando Él haya llamado y juntado hasta el último de los escogidos de Dios. Y ustedes forman parte de ese grupo de los escogidos de Dios del día postrero, de este tiempo final. No sabemos cuántos más faltan por venir a los pies de Cristo para que se complete la iglesia del Señor Jesucristo. Pero continuaremos llevando el Evangelio de Cristo por todas las naciones hasta que se complete el número de los escogidos de Dios en la iglesia del Señor Jesucristo. O sea, hasta que entre hasta la última oveja del Señor en el redil del Señor, en la iglesia del Señor Jesucristo. Una profecía para el fin del tiempo. Ha sido para mí un privilegio y bendición grande estar con ustedes en esta ocasión. Nos continuaremos viendo por toda la
eternidad, porque ustedes están dando testimonio de vuestra fe en Cristo y recibiéndole como único y suficiente Salvador. Le han recibido como Salvador y ahora van a ser bautizados en agua en su nombre, y luego Él les bautizará con Espíritu Santo y fuego y producirá en ustedes el nuevo nacimiento. Cuando la persona recibe a Cristo como Salvador, muere al mundo. Y luego, cuando el ministro lo sumerge en las aguas bautismales, lo está sepultando tipológicamente. Y cuando lo levanta de las aguas bautismales, está resucitando a la vida eterna, en el reino eterno de Jesucristo, nuestro Salvador. Así es como nos identificamos con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias por vuestra amable atención, y con ustedes nuevamente el reverendo Epifanio para indicarles hacia dónde caminar para colocarse las ropas bautismales y ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga y muchas gracias por vuestra amable atención. Bien, mis hermanos, vamos a pedirle a las damas que pasen a mi mano derecha y a los caballeros a mi mano izquierda.